Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría daros la bienvenida a todos, tanto a las personas que me van a acompañar a lo largo de la siguiente hora como a todos los que estáis conectados al otro lado. Bueno, os damos la bienvenida y lo primero que quiero deciros es que esta sesión se grabará para aquellos que quieran visualizarla después en YouTube. Vamos a hacer primero vamos a hacer una especie de conversación entre todos nosotros y después daremos paso a vuestras preguntas. Tenéis habilitado el chat, donde podéis ir dejando vuestros mensajes o las preguntas que nos queráis hacer y que luego intentaremos responder lo mejor posible. Em, lo primero que os estaréis preguntando, vamos a ver si podemos compartir pantalla. Quizá lo primero que os estáis preguntando es por qué la Sociedad Española de Reumatología se ha planteado hacer una sesión o una webinar sobre la perspectiva de género en las enfermedades reumáticas. Bueno, yo creo que a nadie se le escapa que en los últimos años pues, la sociedad está caminando hacia una mayor concienciación en el reconocimiento de la diversidad. En el fondo es un modelo de sociedad que a través del respeto y la dignidad lo que hace es reconocer aquellas diferencias no solo físicas o funcionales, sino todas aquellas formas de expresión social, racial, de religión, de cultura, de edad y de género también. Aquellas formas en las que se expresa la naturaleza humana. Todos estos ejes, eh, todos estos ejes de diversidad confluyen en lo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha llamado los determinantes sociales de la salud. Hay muchos determinantes de la salud, pero algunos tienen un gran impacto, tienen mucho menos impacto que los avances médicos, porque dependen de políticas sociales. Y realmente, pues los determinantes sociales de la salud son aquellas condiciones en las que las personas, los individuos crecen, viven, trabajan, envejecen, y esto también incluye los sistemas de salud, pero tienen muchísimo más peso todas las demás condiciones que veis. La característica es que pues todos estos determinantes sociales de la salud vienen básicamente distribuidos por la distribución del dinero, del poder, de los recursos, tanto a nivel local, nacional o mundial, y dependen de políticas públicas, por lo tanto, se pueden cambiar con políticas públicas. Bueno, pues el género es también uno de estos determinantes sociales de la salud. Y quizá lo primero que tendríamos que hacer es introducir el concepto, es importante introducir el concepto entre el sexo y el género. Bueno, el sexo es una variable biológica, es una variable que define a dos grupos con una biología diferenciada entre hombres y mujeres y viene determinado genéticamente, viene determinado por los cromosomas. Todos reconocéis que el cromosoma XX corresponde a las mujeres y el X a los hombres, ¿vale? Esto condiciona una serie de atributos biológicos, pues como la anatomía reproductiva y sexual, las hormonas que nos caracterizan a cada uno, la composición corporal, mientras que el género es un constructo social, ¿vale? Es una construcción social y evolutiva y se refiere a todos aquellos roles, comportamientos, actividades o atributos que una sociedad considera esperables en lo que reconoce o identifica como femenino y como masculino. Y pues todos estos comportamientos, todos estos roles vienen dados por muchas influencias, desde el ambiente, el sitio donde se vive, la cultura, la religión, los rasgos psicológicos, pero también también se pueden definir por diferencias económicas, jurídicos, políticos. Cuando nacemos, pues nos etiquetan en el registro civil como varón o hombre, ¿no? Y ahora me gustaría, una vez hecha esta diferenciación, me gustaría contaros un poco qué entendemos por perspectiva de género. La perspectiva de género son todas aquellas herramientas o mecanismos que tratan primero de estudiar posibles diferencias entre sexos, ver si hay diferencias entre sexos, y en el caso de que estas existan, pues nos permite o nos obliga a intentar explicar si estas diferencias son solo debidas a la biología,
a lo que hemos contado antes. Son debidos a nuestros cromosomas, a nuestras hormonas, o pueden ser debidas a este rol de género que os digo, a esta atribución de lo que la sociedad espera que haga lo femenino o lo masculino. Y aquí sí que me gustaría simplemente hacer una pequeñita anotación, y es que no confundáis estos roles de género con la identidad de género o la identidad sexual, que es muchísimo más dispar. ¿De acuerdo? Bueno, pues a lo largo de los siguientes 30 o 35 minutos, tengo a tres estupendas personas dedicadas a la reumatología: la doctora Elena Urrecoechea, la doctora Blanca Hernández y el doctor Javier Rivera, que no están aquí por casualidad. Yo creo que ellos tienen una especial sensibilidad hacia estos temas. En algún momento se han dedicado más a ello y yo creo que bueno, vamos a establecer una conversación entre nosotros y vamos a intentar introduciros por qué es importante intentar diferenciar si hay diferencias tanto por sexo como por género, y sobre todo, y una cosa que me resulta interesante es ver qué consecuencias puede tener tanto las diferencias biológicas como los sesgos de género. Podríamos empezamos por ti, Elena. Quizá sería bueno dar algunas cifras, y da la casualidad de que el informe de evaluación de nuestra estrategia de enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas pues nos da algunas muestras de estas diferencias que puede haber en nuestras enfermedades entre hombres y mujeres. Bueno, pues gracias, Charo, y gracias por invitarme a participar en esta reunión. Intentaré dar unos mensajes sencillos y claros para que todo el mundo lo entendamos. Este documento del que estás hablando se publicó en el año 21 y es un resumen de unas reuniones en el Consejo Interterritorial de Salud, que, como sabéis, congrega a las sanidades de nuestras diferentes autonomías, ¿no? Entonces, este consenso es el resultado del trabajo de coordinación entre instituciones, profesionales y pacientes, es muy importante. Y lo que da es una imagen transversal, quiere decir como si fuera una foto de cómo está nuestra sanidad ahora, nuestras enfermedades reumáticas, y sobre todo hacen una visión de las enfermedades reumáticas con una perspectiva de género, y nos ha permitido identificar diferencias entre hombres y mujeres en diferentes patologías. Se centran en 5 indicadores: enfermedades reumáticas hay muchas, y ellos en este informe se centran fundamentalmente en osteoporosis, artrosis, síndromes lumbares, síndromes de cuello y artritis reumatoide. Y os voy a dar unas pinceladas del resumen de lo que nos dice este informe. Sobre la prevalencia de las enfermedades osteoarticulares en atención primaria, dan datos muy interesantes. Las mujeres tienen mayor prevalencia en todas estas patologías, y además esta diferencia se incrementa con la edad. Respecto a la artrosis, la prevalencia en las mujeres duplica la de los hombres. En osteoporosis, como bien sabemos, en todos los grupos de edad, sobre todo a partir de la menopausia, la diferencia es muy significativa entre ambos grupos. En los síndromes lumbares siempre hay más prevalencia en las mujeres lo sufren más, pero, por ejemplo, las molestias cervicales aumentan en el grupo de hombres, sobre todo según va avanzando la edad. La artritis reumatoide todos sabemos que afecta más a las mujeres en una proporción de 3 a 1. Si desgranamos estos datos de prevalencia en patologías según renta y sexo, tenemos también datos muy interesantes, porque en las mujeres, a medida que disminuye la renta, va aumentando la prevalencia de la artrosis, síndromes lumbares, síndromes de cuello y artritis reumatoide, mientras que en los hombres no se ve este patrón. En cuanto a la situación laboral, se observa que en artrosis, osteoporosis, síndromes lumbares y cervicales, los datos son ligeramente superiores en la población desempleada, pero siempre mayor en el grupo de las mujeres. Si cambiamos al concepto de discapacidad, la discapacidad reconocida siempre es mayor en los hombres, aunque estas enfermedades reumáticas hemos visto que tienen mayor prevalencia en las mujeres. Es decir, se reconoce más discapacidad en el grupo de los hombres que en las mujeres, y tener en cuenta que las discapacidades por enfermedad reumática llegan a ser casi un 30% sobre el total de las discapacidades del Sistema Nacional de Salud. Si ya cambiamos al ámbito hospitalario, las tasas de alta hospitalarias por enfermedad osteoarticular en estos últimos 10 años tienen una tendencia estable en las mujeres y se va incrementando poco a poco en los hombres, pero siguen presentando
mayores valores en las mujeres, es decir, las mujeres ingresan más por problemas osteoarticulares. Si hablamos de operaciones, las mujeres se operan más tanto de cadera como de rodilla, salvo en un pequeño grupo que es los hombres de entre 35 y 64 años, donde parece que se operan más de cadera. Las fracturas de cadera en mujer sabemos que están asociadas a la osteoporosis y son mucho más frecuentes en este grupo. Pero un dato curioso es que la mortalidad intrahospitalaria tras fractura de cadera es más elevada en los hombres, probablemente asociados a otro tipo de factores como los factores de riesgo cardiovascular. Este informe es muy extenso, nos da múltiples datos y habría que dedicarle un tiempo más largo, pero yo creo que nos da una imagen de cómo estamos en todas las comunidades, cómo las mujeres ya sabemos que estamos más afectadas en muchas enfermedades reumáticas. Vale, pues muchas gracias, Blanca. Yo creo que, bueno, por lo menos hemos hecho una introducción entre aquellas enfermedades que son mucho más frecuentes, ¿no? Mucho más prevalentes. Pero yo le preguntaría a Blanca respecto a otro tipo de enfermedades, las enfermedades inflamatorias o enfermedades autoinmunes sistémicas, ¿son también más frecuentes en mujeres que en hombres? Hola, buenas tardes a todos. Por supuesto, Charo, nuestras enfermedades las dividimos en dos grupos. Las inmunomediadas, porque se producen por alteración del sistema inmune. Las mujeres tenemos los cromosomas diferentes a los de los hombres. Las mujeres portamos dos cromosomas X y los varones un XY. Y esto tiene que ver con el sistema inmune porque hay una evolución desde que nacemos donde el cromosoma X, que es el de los varones, digamos que se modera o se reduce y se expresa una inmunidad que a las mujeres nos permite cosas tan maravillosas como gestar un bebé sin que respondamos contra él. Estas diferencias las he explicado de manera muy sencilla, pero hacen que el sistema inmune de las mujeres sea más reactivo y más propenso a ciertas enfermedades del sistema inmune. La más común probablemente es la enfermedad tiroidea autoinmune, que se ve entre 16 20 mujeres por un hombre. Después ahí viene el lupus eritematoso generalizado, la esclerodermia, algunas otras que tienen una prevalencia más o menos de 7 a 10 mujeres por cada hombre. Y posteriormente ya vienen otras como las vasculitis, la arteritis de células gigantes o, por ejemplo, otras enfermedades del músculo donde la prevalencia anda entre 2 y 3 mujeres por cada varón. En cambio, unas vasculitis ANCAS positivas o la artritis psoriásica, ahí nos igualamos y la prevalencia de estas es prácticamente igual en los dos sexos. Pero por el contrario, para enfermedades que no son del sistema inmune, sino del envejecimiento, como por ejemplo la artrosis, hay patrones de expresión muy diferentes en las mujeres, que solemos tener más artrosis de manos, que los hombres, que suelen tener más artrosis de rodilla, de cadera y de articulaciones de carga. Y aquí tal vez es lo que decías del género. Los hombres siempre han hecho trabajos de más peso, de más carga, donde las articulaciones grandes sufren más. Entonces a veces es difícil separar qué es totalmente biológico de qué es totalmente social, ocupacional, laboral o una tradición, pero lo que es un hecho es que todo esto genera diferencias que cada vez los médicos somos más conscientes de que existen para poder identificar estos datos y tratar mejor a nuestros pacientes, tanto varones como mujeres. Muchas gracias, Blanca. La verdad es que ya estamos introduciendo conceptos interesantes y si nos vamos acercando un poquito ya a cuál es nuestra manera de enfermar, yo le preguntaría a Javier si inicialmente las diferencias biológicas, Javier, las que nos impone la biología entre hombres y mujeres, hace que haya diferencias en los síntomas, en la presencia de síntomas en la misma enfermedad. Bueno, buenas tardes y nada, muchas gracias Charo por la invitación a este webinar.
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho las tres en cuanto a que existen una diferencia clara entre hombres y mujeres y parte se debe al sexo biológico y otra parte se debe, lógicamente, al género. Es importante que intentemos averiguar qué diferencia está en cada uno de esos dos contextos y sobre todo, como tú decías al principio en la introducción, Charo, lo que depende del sexo no vamos a poder evitarlo, pero lo que depende del género, sin duda alguna, lo vamos a poder modificar. Contestando a tu pregunta, la diferencia biológica que existe entre hombres y mujeres, es decir, el sexo, condiciona sin la más mínima duda la presencia de los síntomas, ¿no? En la consulta de de cualquier reumatólogo, es evidente que el número de mujeres es muy superior al de los hombres. Pero bueno, si analizamos lo que nos cuentan, los síntomas que nos cuentan las mujeres y los síntomas que nos cuentan los hombres, las mujeres en general cuentan en primer lugar más síntomas, mayor número de síntomas, con mayor intensidad los síntomas que están contando, con una duración también más prolongada y con una mayor tendencia a la cronificación de los síntomas, ¿no? Por ejemplo, el dolor que es probablemente el síntoma más frecuente en reumatología. Yo creo que no hay ni una sola enfermedad reumática que no presente el dolor como uno de los síntomas más importantes. Pues en el dolor hay diferencias biológicas. Hay muchos estudios, tanto en hombres como en ratones, como en animales, en estudios experimentales, donde se ve que hay una serie de diferencias en cuanto a la sensibilidad del dolor, en cuanto al comportamiento frente al dolor e incluso en cuanto a datos biológicos que son diferentes en el sexo masculino y en el sexo femenino. Así que sí, contestando a tu pregunta, creo que el sexo efectivamente determina una diferencia en los síntomas. Ujú. Y Blanca, si hablamos ya de las enfermedades inflamatorias y autoinmunes que nos has explicado inicialmente, ¿hay alguna diferencia también en los síntomas, en la expresión de las enfermedades? Porque esto entiendo que es muy importante para poder hacer un diagnóstico certero, ¿no? O sea, conocer quizá estas diferencias. Por supuesto que hay diferencias. Mira, vamos a hablar de una de ellas que a los reumatólogos nos gusta atender y que cada vez tenemos más arsenal terapéutico. En el lupus eritematoso sistémico, las mujeres tienen un diagnóstico más precoz debido a que ellas tienen manifestaciones cutáneas con mayor frecuencia. La piel esa en alas de mariposa, que es tan característica, que le da el nombre de la enfermedad, se ve mucho más frecuentemente en las mujeres. Y la artritis que acompaña a la enfermedad también es más frecuente en mujeres, mientras que los hombres tienen un lupus con mucho menos afectación cutánea, mucho más manifestación de órganos internos, como por ejemplo anemia, problemas de sangre, que manifestaciones de piel o artritis. Los varones hacen más afectación renal que las mujeres. Por tanto, a veces nos cuesta un poco más hacer el diagnóstico en un varón que en una mujer. Y esto puede hacer que haya una discreta mayor mortalidad entre los varones frente a las mujeres. Estos retrasos en el diagnóstico y en el tratamiento, eh, en este caso, favorecen a que la enfermedad sea tratada más rápido y más precoz en las mujeres. Y justo de esto va la medicina o la perspectiva de género, de hacer que estas diferencias no repercutan en cosas que a los pacientes les pueden afectar. Por eso, desde más o menos 2019-20, hay tanto boom en que los médicos seamos conscientes de estas diferencias. Si ponemos otra enfermedad, el síndrome de Sjögren primario, en mujeres es muy común la afectación de las glándulas y la sequedad de boca. En hombres no. En hombres hay manifestaciones más frecuentes de órganos internos y también tardamos un poquito más en diagnosticar
a hombres con este síndrome, que además son mucho menos frecuentes que a mujeres. Pero mira, en osteoporosis pasa al revés. En osteoporosis siempre pensamos en una mujer a la que se le rompe un hueso, de tal manera que cuando llega un hombre con una fractura por fragilidad ósea, no le hacemos el diagnóstico, tiene una probabilidad de 2 veces más alta de que se vaya del hospital tras una fractura de cadera sin tratamiento un varón frente a una mujer. Entonces, esa disparidad es la que intentamos evitar. Ujú. Yo entiendo, muchas gracias, Blanca. Entiendo que en muchas de estas enfermedades es difícil a veces separar qué es lo que está influyendo, si solo la biología o si pueden influir pues otras variables como el nivel sociocultural, el tener un mayor o menor acceso o un mayor o menor... mm, bueno, probablemente estoy pensando ahora también, es importante lo que tú has dicho, porque a la hora de pensar en un diagnóstico y mucho más igual en la puerta de entrada al sistema, que pueden ser los médicos de atención primaria, quizá nosotros estemos un poquito más acostumbrados, pero es verdad que si se piensa menos en una patología, se diagnostica menos y se trata de otra manera. Y concretamente en el caso de la osteoporosis estamos muy acostumbrados a que muchos varones que ingresan, por ejemplo, con una fractura de cadera salen del hospital sin tratamiento, mientras que parece que el boli a los traumatólogos o a los rehabilitadores, ¿no? Se les va más hacia pedirnos tratamiento para las mujeres. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Y en esto, y precisamente enlazando quizá con lo que hablamos de la osteoporosis, entiendo que la presencia de lo que llamamos comorbilidades, y bueno, aunque la mayor parte de la audiencia quizá lo conozca, el término de comorbilidad significa enfermedad con. Y entonces, junto a muchas de las enfermedades reumáticas de las que estamos hablando, la artrosis, la osteoporosis, o las enfermedades inflamatorias, como la artritis reumatoide, las espondiloartritis, o algunas enfermedades como el lupus o como la esclerodermia, se ha demostrado con el tiempo que tienen más comorbilidades, más enfermedades asociadas que la población general. Y en ese sentido, pues también se ha visto que las mujeres tienen más depresión, probablemente muestran, como decía antes Javier, aparte de más dolor, más cansancio, más fibromialgia asociada a las enfermedades. Entonces, Elena, me gustaría que nos contaras un poco. Bueno, os diré que Elena hizo su tesis doctoral sobre cómo podían influir las comorbilidades en cómo evoluciona la enfermedad o cómo responde al tratamiento la artritis reumatoide en función de las comorbilidades. Entonces, si hablamos de comorbilidades en las enfermedades reumáticas y la influencia del género, ¿qué queremos decir? Bien. Lo primero deciros que es imposible generalizar este concepto, porque enfermedades reumáticas, como sabéis, hay más de 200, por lo que yo me voy a intentar centrar en la artritis reumatoide, que es lo que más he trabajado, intentando un poquito explicaros en el resto de las enfermedades cómo se podría comportar. Ya sabéis que la artritis reumatoide es una enfermedad multisistémica crónica bastante frecuente respecto a otras enfermedades reumáticas, afecta a un 0,5-1% de la población y más a las mujeres, 1 a 3, como os he comentado antes. El estudio PISER, que es un estudio epidemiológico muy importante de nuestra sociedad, estimó que habría en torno a 250.000 personas afectadas en España con esta enfermedad. Ya has definido tú, Charo, muy bien lo que es la comorbilidad y creo que es muy importante que se entienda. La comorbilidad es la presencia de otras patologías asociadas que se presentan asociadas a nuestra enfermedad. Estas comorbilidades pueden estar asociadas a la enfermedad, por ejemplo, a los tratamientos que damos, como puede ser la osteoporosis, o pueden ser independientes, puede ser una diabetes o puede ser un cáncer. Pero son importantes porque nos aumentan la discapacidad, disminuyen la calidad de vida, influyen en la toma de decisiones terapéuticas. Por ejemplo, un paciente con una cardiopatía no podemos darle un tratamiento que quisiéramos con una TNF, o un paciente con divertículos, que es otra comorbilidad que puede aparecer, no podríamos darle o preferiríamos no darle una interleuquina 6. Entonces, por tanto, nos influyen tanto en el manejo como en el resultado de la enfermedad. A tener en cuenta que no es lo mismo comorbilidad que el concepto de manifestación extraarticular, que también aparece
en algunas enfermedades reumáticas. En el caso del artritis reumatoide o el lupus, son manifestaciones que aparecen fuera de la articulación. Por ejemplo, en la artritis reumatoide puede aparecer nodulosis, síndrome seco, afectación del ojo, que en este caso no son comorbilidades, son manifestaciones fuera de la articulación. Dicho esto, nuestras sociedades y tenemos guías nacionales e internacionales que nos aconsejan cómo valorar estas comorbilidades, ¿no? Hacer un seguimiento de estas para que no se nos escape ninguna otra posible patología asociada a nuestra enfermedad. En la artritis reumatoide, que es lo que íbamos a ver, se ha demostrado en diversas publicaciones a lo largo de los años que hay más frecuente en mente unas comorbilidades asociadas, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares, que también aparecen en otro tipo de enfermedades inflamatorias como la psoriásica, la espondiloartropatía, los lupus. En la artritis reumatoide es muy importante esta comorbilidad. También se asocia al mayor número de linfomas, de cáncer de pulmón, de infecciones posiblemente asociadas a los tratamientos que damos que inmunosuprimen un poquito a los pacientes, la osteoporosis, que luego vamos a hablar un poquito más de ella, trastornos gastrointestinales como úlceras, diverticulosis, también posiblemente asociadas a los tratamientos que damos como antiinflamatorios o corticoides, y la depresión, como ya hemos mencionado antes. Por otra parte, también en la artritis reumatoide, por ejemplo, se han observado hipocomorbilidades, quiere decirse unas circunstancias que sorprendentemente no se asocian tanto a nuestros pacientes como puede ser el Alzheimer o puede ser el cáncer de colon. En un estudio muy importante norteamericano se estimó que nuestros pacientes con artritis reumatoide pueden llegar a tener hasta 5 o 6 comorbilidades asociadas. Imaginaros cuánto nos complica el manejo y tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, la siguiente cosa que podríamos plantearnos es si hay diferencias en las mujeres con artritis reumatoide, se diferencias en las comorbilidades que observamos en nuestros pacientes con artritis reumatoide. Esto también ¿Hay es diferencias, estudiado. Elena, entre hombres y mujeres? Sí, eso está plenamente estudiado y cada día más confirmado. Y eso es lo que estudiamos nosotros en nuestro estudio que se llamaba GENIRA, proyecto GENIRA, que era género en artritis reumatoide. Se ha demostrado que los hombres con artritis reumatoide presentan más EPOC, es decir, enfermedad pulmonar obstructiva, diabetes, ULCUS y mayores factores de riesgo cardiovascular, obesidad, hipertensión, dislipemias. Las mujeres, por el contrario, también está ampliamente estudiado, presentan, por ejemplo, más periodontitis, mucha más osteoporosis, que puede estar asociada pues, a la menopausia, pero también a la vida sedentaria, a la actividad de la enfermedad, al tratamiento con esteroides que tenemos que usar en muchas ocasiones, a la masa corporal, si es baja. Las mujeres premenopáusicas y los varones, ojo, también tienen más osteoporosis si tienen artritis reumatoide. En esto enlaza con lo que decía Blanca, pero es un factor, es una comorbilidad muy importante. Y luego la depresión. Se sabe que las mujeres con artritis reumatoide, la artritis reumatoide en sí aumenta el riesgo de depresión desde un 2,4% que tiene la población general a un 13-20% en los pacientes con artritis reumatoide. Y las mujeres tienen mucha más depresión que los hombres. ¿Y por qué son importantes estas diferencias? Porque se ha demostrado, y esto nosotros también comprobamos en nuestro estudio, que estas comorbilidades de los hombres probablemente afectan a la supervivencia, pero las comorbilidades que objetivamos en las mujeres les afectan a la calidad de vida y a la funcionalidad. Y estas diferencias tenemos que tenerlas en cuenta porque tienen tratamiento. Tenemos que estar conscientes de las complicaciones que tienen los hombres asociadas a las comorbilidades y las comorbilidades que tienen las mujeres para ponerles tratamiento y mejorar su calidad de vida. Por tanto, existen diferencias, tenemos que ser conscientes de ellas para tratar mejor a nuestros pacientes. Y bueno, enlazando un poquito con esto, Javier, a mí lo que se me ocurre, concretamente en artritis reumatoide, como ya nos ha contado Elena, pero en muchas otras enfermedades, tú lo has dicho, el dolor probablemente es uno eh, de los síntomas que más diferencia, ¿no? Más diferencias se establece entre hombres y mujeres, pero también las mujeres tienen más frecuencia de depresión, más frecuencia de ansiedad, de trastornos del sueño. Algunas variables de estas las estamos utilizando en el día a día para ver cómo responden al tratamiento o cómo evolucionan nuestros enfermos, o incluso para valorar si una enfermedad es más grave que otra. Sin embargo, en general, o por lo menos hasta ahora, aunque ya se empiezan a hacer,
Las herramientas que nosotros utilizamos, los índices, para que nos entiendan los pacientes que nos están viendo, nosotros medimos las articulaciones dolorosas, contamos las articulaciones inflamadas, le preguntamos al paciente cuánto dolor tiene en una escala de 1 a 10, le preguntamos cómo se encuentra o cómo cree que está su enfermedad de 1 a 10, pero estamos utilizando las mismas herramientas entre hombres y mujeres. ¿Y tú crees que eso, que lo deberíamos diferenciar? ¿Nos puede estar dando sesgos esto? Claro, claramente, ¿no? Es decir, las herramientas que en estos momentos utilizamos para medir son las mismas en hombres y en mujeres. Y sin embargo, como decíamos antes, los síntomas o como decía Elena, las comorbilidades son distintas. En el momento en el que en una herramienta para medir la actividad o la gravedad o la intensidad de una enfermedad metemos estas variables, o sea, la variable dolor o la variable ansiedad o la variable depresión, en el momento en el que metemos estas variables, las herramientas van a puntuar mucho más en las pacientes porque tienen más síntomas y más intensidad, ¿no? Y esto nos va a dar claramente un sesgo diferencial en contra de las mujeres, ¿no? Yo creo que uno de los ejemplos más, en fin, que más vemos, porque es el que más utilizamos todos, es una herramienta que llamamos DAS28 en la artritis reumatoide. El DAS28 se utiliza universalmente, no solo en España, sino en el mundo entero, para medir la actividad de la enfermedad. Y uno de los condicionantes, o sea, una de las variables que tiene el DAS28 es el dolor. Si el dolor es más grave, más intenso, es más importante y más frecuente en la mujer, pues lo que cabe esperar es que el DAS28 tenga una mayor puntuación en la mujer. Como así ocurre, el DAS28 siempre es más alto en la mujer. ¿Cuál es el problema? Que estas herramientas que utilizamos nos permiten, a su vez, determinar la intensidad que tiene la enfermedad del paciente. Y muchas veces, dependiendo de la intensidad que tiene, ponemos un tratamiento o damos más tratamiento o aumentamos la dosis de tratamiento o cambiamos el tratamiento porque ese DAS nos está diciendo que esta paciente está peor. Entonces, yo creo que ahí vuelve a ocurrir otra vez lo mismo. Nos basamos en una herramienta que está sesgando a la mujer y por lo tanto estamos sobretratando a la mujer en función de eso. Yo creo que lo que hay que hacer, sin la más mínima duda, es diferenciar las herramientas que utilizamos para valorar, para evaluar a los hombres y a las mujeres con cualquiera de nuestras enfermedades reumáticas. Mm. Pues Y interesante también. La verdad es que yo creo que, bueno, se está trabajando también en este sentido. Yo voy a hacer una cuñita a favor de mi servicio porque se desarrolló una herramienta para medir el DAS28 que, bueno, evita un poco este sesgo de género. Es un índice que se llama HUPI porque es del Hospital de la Princesa, ¿vale? Y la verdad es que a nosotros nos está dando muy buen rendimiento a la hora de evaluar. Así que os animo a utilizarlo, ¿eh? Pero, Charo, sí, dime. perdón, un pequeño apunte acerca de este modelo de artritis reumatoide. No solo las mediciones tendrían que ser diferentes entre hombres y mujeres. También hay que considerar, por ejemplo, dos cosas que van ligadas al género, que es el tabaco y el alcohol. Tradicionalmente, ¿quiénes fumaban o quiénes fumaban más? Los varones. Hasta hace muy poco el tabaquismo era 90% en varones, 10% en mujeres. Ahora no, ahora ya se están igualando las tornas. Lo mismo sucede para el consumo de alcohol. Y por ejemplo, sabemos que las mujeres somos mucho más sensibles a la toxicidad del alcohol, que con la cuarta parte de lo que bebe un hombre, nosotras podemos tener un daño hepático. Y en la artritis reumatoide usamos de toda la vida el metotrexato que incrementa o da la posibilidad de daño hepático. Entonces, ¿cómo el consumo de alcohol está ligado al género y cómo el tabaco, que es un causante de artritis reumatoide, Mm. también era algo que era casi exclusivamente de varones hasta el siglo pasado y que ahora se distribuye por igual? Entonces, la comorbilidad, los agentes causales, la manera de hacer las mediciones
Cada vez somos más conscientes que hay que hacerlas diferentes y adaptarlas al sexo y al género de cada paciente. Vale, pues muchas gracias, Blanca. Eh, sigo pensando, aparte de lo que nos ha dicho Javier, de cómo puede estar influyendo el hecho de que estemos utilizando herramientas que quizás no son adecuadas para hombres y mujeres. Puede haber otras consecuencias de estos sesgos de género y, por ejemplo, Javier, a la hora de establecer un diagnóstico, no solamente a la hora de medir la enfermedad, sino a la hora de establecer el diagnóstico, puede haber también un sesgo. Claro, vuelve a ser lo mismo. Es decir, el diagnóstico o los diagnósticos en las enfermedades reumáticas los establecemos también por consenso. Los establecemos siguiendo una serie de documentos que llamamos criterios diagnósticos, donde volvemos otra vez a utilizar pues, síntomas que nos están contando los pacientes y en base a esos síntomas pues, establecemos unas puntuaciones que nos dicen si el paciente tiene o no tiene o sea, esa enfermedad, ¿no? Es decir, son lo que llamamos criterios diagnósticos, ¿no? En este sentido, pues hay ejemplos muy interesantes de algunas enfermedades, como por ejemplo la espondilitis anquilosante, pues en los años 50 del siglo pasado se pensaba que la espondilitis anquilosante era mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres, o sea, con una relación de 10 hombres por cada mujer, ¿no? Los criterios diagnósticos de la espondilitis anquilosante o de las espondiloartropatías, como se conocen ahora, han ido cambiando a lo largo de los años. Y, por ejemplo, en los años 90, con los nuevos criterios que ya se habían establecido o se habían cambiado, pues la relación ya no era 10-1, sino que era 3-1. Y recientemente, en los últimos años, vamos, en los últimos años, en los 2 últimos años, que se han vuelto otra vez a modificar los criterios, introduciendo nuevas variables o modificando estas variables, lo que se ha visto es que la relación es 1-1. Entonces, yo creo que esto es o sea, una buena imagen de precisamente cómo actúan los criterios diagnósticos, ¿no? Conforme los hemos ido cambiando, se han ido igualando. Eso quiere decir que antes probablemente lo estábamos haciendo mal, permíteme la palabra, porque lo que estábamos era utilizando, no estábamos utilizando las variables adecuadas. Pues yo creo que con eso probablemente ocurra lo mismo en otras enfermedades reumatológicas. En cuanto modifiquemos las variables, pues vamos a modificar también la relación entre hombre y mujer. Muy bien, muchas gracias. Em, eh, ya estamos viendo que hay algunas consecuencias en la forma de medir, en la forma, en el diferente diagnóstico, a la hora de establecer un diagnóstico. Blanca, esto puede llevar incluso a un retraso diagnóstico. Ya lo hemos introducido antes un poco, ¿no? Si no somos capaces de diferenciar bien cuáles son o no pensamos, ¿no? No pensamos, hay algunos estereotipos que nos llevan a pensar que un hombre no va a tener un lupus o que no va a tener una osteoporosis, y eso, evidentemente, a la hora de manejar la enfermedad eh, es un tema importante. Entonces, ¿hay algún ejemplo que nos puedas poner en las enfermedades autoinmunes en las que no solo, por ejemplo, la espondiloartritis se da este retraso? Claro, ya lo comenté de lupus, que se diagnostican más tarde los varones frente a las mujeres, pero por ejemplo, en las vasculitis, la arteritis de Takayasu es una enfermedad que inflama la aorta y todas sus ramas. En este sentido, esta enfermedad tiene distribución prácticamente por igual, pero cuando ocurre en un hombre, generalmente tienes mayor afectación de las ramas de la aorta que no son accesibles. Es decir, en mujeres ocurre más en brazos y es fácil detectar que ahí no hay pulsos, pero en los hombres ocurre más en la aorta abdominal, donde es más difícil detectar que no hay pulsos. Y esto también lleva a un retraso en el diagnóstico. Hay otra enfermedad de las muy difíciles en reumatología, que es la esclerodermia. La esclerodermia se caracteriza por una alteración de la vasculatura que lleva a engrosamiento de muchos tejidos.
en los varones, la esclerodermia se manifiesta menos como afectación cutánea, que es la manifestación clásica de la enfermedad, y se caracteriza más la afectación pulmonar o como cardiopatía o miopatía frente al fenómeno de Raynaud, que es esos dedos morados con úlceras. Entonces, si el varón es de raza negra, todavía es más difícil ver estos cambios de piel y de la vasculatura que ocurren en una mujer caucásica. Y esto nos lleva otra vez a un retardo en el diagnóstico de los varones. Y yo te pondría otro ejemplo donde las mujeres salimos peor paradas, que es el de la gota. Los criterios diagnósticos, y los mencionaba Javier de Gota, siempre piensas en un varón de edad media que se le hincha el dedo gordo del pie. Pues en las mujeres no pasa así. Las mujeres solemos tener gota en edad senil, después de la menopausia, y muchas veces ocurre en asociación con insuficiencia renal, con fallo del riñón, con el uso de diuréticos y aparece por inflamación de las articulaciones de las manos. Entonces, es común que estemos viendo a una mujer que se le hinchan las manos y que no se nos ocurra pensar que es una gota por estas características. Y esto también puede llevar a un retardo en el diagnóstico. Ujú. Otra de las consecuencias claras que veo de todo lo que estamos comentando hasta ahora es que esto podría introducir también diferencias en el tratamiento. Si no hacemos un diagnóstico a tiempo, si no hacemos un diagnóstico certero, por decirlo o no se nos ocurre, pues probablemente también haya diferencias en el tratamiento, ¿no? Según estos. Bueno, los cardiólogos nos llevan la delantera en esto, eh, y las consecuencias han sido brutales. Se diagnostica menos el infarto, una angina en una mujer. Claro, los desenlaces, las consecuencias en cardiología con esto son terribles, ¿no? Porque un infarto tiene una mortalidad alta. Pero incluso en nuestras propias enfermedades también esto podría llevar a diferencias en el tratamiento. ¿No? Claro, por supuesto. Mira, empezamos por una cosa. Todos los estudios que se hacen, los ensayos clínicos de investigación, no tienen en cuenta estas diferencias y los niveles de fármaco y la farmacocinética y la farmacodinámica, que es cómo se comporta el fármaco en nuestro cuerpo, se asumen que son similares en hombres y mujeres. Y los hombres y las mujeres tenemos diferentes índices, cantidad de tejido graso, cantidad de tejido muscular y distribución de los fármacos. Y esto se estudia muy poco. Pero si tú ves, hay ejemplos muy claros. Por ejemplo, en las espondiloartritis, que es de las que hablaba Javier, la respuesta al tratamiento de los agentes biológicos es mucho menor que la que podemos observar en los varones. Hay un tratamiento que usamos mucho en el lupus y en las vasculitis, que es intravenoso, biológico, que es el rituximab, y también observamos que los varones tienen una distribución del fármaco más amplia y tal vez una menor respuesta al tratamiento con rituximab. Y otra cosa muy interesante, y esto es a propósito de lo que hablaba Elena, las mujeres vamos más al médico, esto sin enfermedad reumática. Vamos más al médico y de media tomamos más fármacos que los varones. ¿Por qué? No se sabe si es género, si es sexo o qué, pero es algo que ocurre. Y entonces la polifarmacia, que es cuando tomamos cuatro más fármacos para diferentes padecimientos, es mucho más común en mujeres y la posibilidad de tener reacciones adversas a la medicación y de dejar los medicamentos es también el doble, es 2 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Y por otro lado, tomamos más medicación, vamos al médico, nos quejamos más,
pero cuando nos da un infarto, nos diagnostican menos a las mujeres frente a los hombres. Y al final morimos menos porque la esperanza de vida de la mujer es un poquito más larga que la del varón. Entonces, es tan complejo y tan poco estudiado, pero ya sí que se están haciendo los ensayos clínicos considerando todas estas variables de criterios diagnósticos, maneras de medir, cómo se comporta el fármaco en los cuerpos de modo diferente y empezamos a hacer cambios al respecto. Yo creo que en los años por venir habrá más de todo esto. Ujú. Bueno, antes de dar paso a algunas de las preguntas que han empezado a aparecer en el chat, es que esto que hablabas de la polifarmacia, que no solo nos afectan las enfermedades reumáticas, esta mañana oía en la radio un dato que la verdad es que yo creo que como sociedad nos tiene que hacer pensar, y es que el consumo de psicofármacos, o sea, de tratamientos para calmar la ansiedad, la depresión o para los trastornos del sueño, se ha duplicado en las mujeres jóvenes y sobre todo en las adolescentes. Pero es que este comportamiento se ha duplicado en las mujeres, pero no tanto en los varones. Entonces yo creo que aquí probablemente estamos ante un clarísimo sesgo de género, ¿no? Y a la hora de abordar esto, porque es un verdadero problema de salud, porque sobre todo lo que hablaba una de las investigadoras, que además es una investigadora del País Vasco, decía que en las adolescentes concretamente, bueno, pues esto podía tener que ver con algunos de los estereotipos a los que están conduciendo o abocando a las mujeres, a las chicas, pues las redes sociales, la exposición social. Entonces, a la hora de abordar esto, y aquí voy a enlazar otra vez con nuestras enfermedades, Javier, a la hora de abordar esto es evidente que no podemos tener las mismas recomendaciones, las mismas guías y el mismo libro para hombres que para mujeres. No sé si esto también ocurre en las enfermedades reumáticas, pero hay que pensar que esto no se aborda tratando igual a unos que a otros. Sin duda. O sea, yo creo que a lo largo de toda la sesión hemos visto que las mujeres tienen síntomas distintos, hemos visto que medimos de forma diferente a las mujeres que a los hombres y luego a la hora del diagnosticar, o sea, a la hora de tratar, pues utilizamos nuevamente una serie de documentos que construimos nosotros propiamente, los reumatólogos, ¿no? Como otros especialistas, que son los documentos de recomendaciones o las guías de práctica clínica. Y las guías de práctica clínica son iguales para los hombres que para las mujeres. O sea, si hay alguna diferencia es mínima. Es decir, intentamos tratar a los hombres y a las mujeres de la misma manera. ¿Esto cuál es la consecuencia más importante que trae? Pues bueno, pues ya lo ha comentado Blanca en varias de las enfermedades, pues que hay enfermedades como la artritis reumatoide o la espondilitis anquilosante que la tratamos más en las mujeres, más intensamente en las mujeres que en los hombres. Hay otras enfermedades como por ejemplo la gota, que también lo ha mencionado Blanca, donde a la mujer no la tratamos de gota y sin embargo parece que puede tener también episodios de gota, ¿no? Y como tú decías al principio de la sesión, la osteoporosis la tratamos en las mujeres, probablemente bien tratada, pero es que no la tratamos en los hombres. Y a los hombres los vemos en el hospital cuando ya se les han roto las caderas. Luego quiere decir que estamos introduciendo sesgos a la hora de hacer unas recomendaciones. Entonces, nuevamente, yo creo que las guías de práctica clínica, o sea, las guías de recomendaciones de cómo debemos tratar a nuestros pacientes, deben diferenciar ambos sexos. Bueno, Yo pues creo que podemos, perdón, yo creo que podemos transmitir un mensaje de optimismo. Cada día somos más conscientes de estas diferencias y eso nos va a mejorar nuestra forma de tratar. Si yo soy consciente que mi paciente femenina tiene osteoporosis, tiene más depresión y esto le está empeorando su calidad de vida, podré estar más atenta a estos síntomas. Y si el hombre sé que tiene más comorbilidad cardiovascular o más URCUS o más, puedo enfocarme en intentar estar atenta a esos síntomas. Hay guías ya, hay grupos de trabajo en lupus, en espondiloartropatías, en psoriásica. Yo creo que prácticamente en todas nuestras enfermedades donde el sesgo de género se está, el factor género, vamos a decir, teniendo muy en cuenta. Yo creo que podemos dar un mensaje de optimismo porque vamos mejorando nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora no bueno, lo habíamos hecho, pero la ciencia avanza. Bueno, es que creo que más o menos en esta última parte estamos dando respuesta a una de las preguntas que había en el chat, ¿no? De que
si en estas enfermedades los tratamientos son los mismos en hombres o en mujeres y si hay diferencias por género. Bueno, creo que más o menos todas vuestras intervenciones han ido un poco en este sentido, ¿no? Que aunque haya tratamientos que inicialmente estábamos utilizando igual en hombres que en mujeres, pues a lo mejor hay que tener en cuenta que determinados tratamientos pueden tener una mejor respuesta en hombres que en mujeres. Las comorbilidades son importantísimas, ¿no? Y en este sentido, pues hay a ver, sí que voy a hacer una advertencia, más que una advertencia, una petición a la audiencia, y es que vamos a dar aquí respuestas que nos sirvan un poquito a todos, no que vayan esto no es una consulta médica en la que nosotros podamos dar un consejo determinado a una persona determinada. Pero bueno, me viene bien una pregunta de una de las pacientes que dice que le han diagnosticado un lupus eritematoso sistémico, le dicen que su enfermedad está inactiva y sin embargo presenta muchísimo cansancio, ¿no? Y ella pregunta si estando una enfermedad inactiva se puede llegar a sentir cansancio. No sé si alguno de vosotros quiere. Yo creo que el cansancio, si me permites que conteste a esa pregunta, el cansancio, la fatiga, como lo queramos llamar, es un síntoma también muy frecuente en las enfermedades reumáticas. Por ejemplo, la correlación que existe entre dolor y cansancio en las enfermedades inflamatorias es hasta un 75% de correlación. O sea, es una barbaridad. Quiere decirse que son dos síntomas que van pegados porque probablemente los mecanismos patogénicos sean los mismos. Es verdad que nosotros a la hora de estudiar cualquier enfermedad o cualquier síntoma, lo que hacemos para que no sean complejos los estudios es estudiar un síntoma, estudiamos el dolor o estudiamos la fatiga, pero muy pocas veces estudiamos los dos síntomas en conjunto y sin embargo efectivamente lo están. Entonces, o sea, están unidos, están correlacionados, ¿no? Entonces, es muy frecuente que en determinadas enfermedades, aunque no haya actividad biológica que nosotros podamos detectar, lo que sí puede haber es una actividad subyacente que se manifiesta por otros síntomas, como puede ser el cansancio, como puede ser las alteraciones del sueño, como puede ser la depresión, que también se ha mencionado anteriormente, que la ha mencionado Elena como comorbilidad. Y todos estos síntomas van unidos los unos a los otros. No los debemos diferenciar, aunque efectivamente los diferenciamos para estudiarlos. De hecho, somos conscientes que, por ejemplo, la fatiga la medimos mal. La semana pasada fue nuestro congreso Simposio Nacional de Enfermedades Autoinmunes y la charla magistral fue todo un tema, una hora completa hablando de la fatiga, cómo no la tenemos bien medida. Es otro síntoma que si tenemos artritis o tenemos nefritis o tenemos afectación renal, tenemos formas de tratarla más estandarizadas que la fatiga, que igual a nosotros nos parece menos importante, pero que para los pacientes es otro de los síntomas que les invalida mucho. Ahí también tenemos mucho que mejorar. Y yo, Bueno, sí, perdón, sí. yo diré más. Mira, el cansancio, la fatiga es un síntoma multidimensional. No solo se debe a la enfermedad reumática per se. El cansancio lo vemos en artritis reumatoide, en lupus, en síndrome de Sjögren, en esclerodermia, en fibromialgia, en un montón de enfermedades. ¿Qué pasa? Que tenemos tratamientos que hasta ahora quitan la actividad de la enfermedad, pero no hay ningún tratamiento específico que quite la fatiga. Y es un síntoma multidimensional que se ve afectado por el mal dormir. Si yo duermo mal, estoy cansada, si estoy deprimida, me canso, si estoy angustiada, aumenta el cansancio, si tengo baja la vitamina D, puede que también tenga cansancio asociado, en fin. Entonces, ¿cómo lo atajamos? Pues hasta ahora, como no tenemos una pastillita que cure la fatiga, pues de manera multidimensional intentando ayudar a las pacientes a que duerman bien, a canalizar la ansiedad y depresión, y no con fármacos, ¿eh? Con técnicas de relajación, con técnicas de terapia cognitivo-conductual, con otro tipo con ejercicio suave, eh, y es hasta donde podemos llegar. La fatiga es un síntoma muy femenino, y es multidimensional y hay que atajarlo por todos los lados porque no hay una pastillita.
siempre teniendo en cuenta que no sea una causa orgánica de fondo, que es lo primero que tenemos que Claro, pensar. claro. Vale, Que la enfermedad perdonadme porque crónica, estoy viendo una pregunta en el chat que me parece muy interesante, que la plantea uno de los asistentes. Nos dice, me gustaría saber qué papel le dan a la realización del ejercicio para acompañar al tratamiento farmacológico en las enfermedades y si hay alguna diferencia en la utilidad de este entre hombres y mujeres. Bueno, el ejercicio yo creo que es una parte fundamental del tratamiento. Respondiendo un poco al comentario que hacía Blanca antes, al final llegamos a la conclusión, después de muchos años de experiencia, que no hay que tratar el síntoma, hay que tratar al paciente. Y el paciente es un conjunto de síntomas. Y todos esos síntomas los tenemos que tratar. Pues bien, volviendo a la pregunta con respecto al ejercicio físico, sin la más mínima duda, el ejercicio físico ha demostrado que mejora el dolor, mejora la capacidad funcional, mejora el sueño, mejora el estado de ánimo. O sea que el ejercicio es una parte del tratamiento no farmacológico absolutamente indispensable para todas las enfermedades reumáticas. En cuanto a la diferencia entre hombres y mujeres, yo no puedo decir nada, no tengo aquí ninguna información que me diga si es mejor en los hombres que en las mujeres. Yo personalmente creo que es igual de bueno para los dos. Ujú. Y bueno, un poco al hilo de esto, os diré que el otro día que estuve en bueno, una jornada muy interesante sobre interseccionalidad, ¿no? Que es el concepto que aún ahora todos estos ejes que hemos estado viendo, el género, la raza, la religión, el sitio en el que vives, pues en un estudio en un estudio en Aragón, creo que era, una de las personas de medicina preventiva que exponía, nos dio un dato que a mí me llamó mucho la atención. Y entonces, cuando ellos habían hecho un estudio en cuanto a las recomendaciones que se dan a los pacientes, habían visto que se hacen muchas más recomendaciones sobre dieta a hombres que a mujeres y muchas más recomendaciones sobre ejercicio a hombres que a mujeres. ¿Qué pensáis de esto? Parece claramente un sesgo de género, ¿no? Sin duda, sin duda. A ver, probablemente va ligado al tipo de enfermedad, porque la mayoría de las inmunomediadas son más en mujeres que en hombres, y no sé si por ahí tiene que ver el asunto. Al igual que Javier, yo desconozco si el ejercicio tiene que ser diferente en hombres en mujeres. No lo sé y creo que no hay investigaciones al respecto, pero desde luego que el ejercicio mejora todo esto y aun cuando hay una articulación inflamada, se aconseja un ejercicio pasivo, suave y aquello que hacíamos en el siglo pasado de dejar al paciente 20 días en cama, ya no lo hacemos porque sabemos que el moverte mejora todo lo que ha dicho Javier. Me sorprende la investigación donde recomendamos más ejercicio a un sexo que a otro. Y yo creo que ahí tenemos que mirarnos, Charo, porque mira, es como lo del infarto. Lo Mm. del infarto es impresionante que si llega una mujer con un infarto a la Clínica Mayo de Estados Unidos, que es de lo mejor, y la atiende una cardióloga, lo más probable es que no la diagnostique y no le ponga un tratamiento. Frente a si llega un hombre con los mismos síntomas o si llega una mujer y lo atiende un cardiólogo varón. Yo creo que los médicos tenemos que ser más conscientes de esto y como he dicho, hacérnoslos ver, porque el ejercicio debiera ser por igual para todos. Bueno. Yo creo, si me permites una anotación, yo creo que sí, que efectivamente hay un sesgo de género, pero no un sesgo de género en el paciente, sino un sesgo de El género médico. en el médico que trata Esa- al paciente, que eso Exactamente. no lo hemos hablado en esta reunión, pero eso yo creo que merece también, en fin, una sesión parecida a esta donde deberíamos un poco comentar este tema de lo que ocurre entre los médicos y las médicas.
Vale, porque, a ver, bueno, tenemos que ir cerrando. Creo que hemos dado también respuesta a alguna. Bueno, pues hay una persona que nos decía que cuando se pueda diagnosticar, tratar, tener en cuenta comorbilidades diferenciando, mejoraremos todos. Creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Y en este sentido, ya quizá para cerrar, te preguntaría, Elena. La SER, afortunadamente, ha puesto en marcha un observatorio de género, perdón, no un observatorio de igualdad para tratar de hacer una visión más inclusiva y uno de los temas es el género. Pero ¿tú crees que los médicos, y al hilo también de lo que decía Javier, estamos suficientemente preparados como para ver con estas gafas, ¿no? En las que tenemos que ser especialmente cuidadosos para detectar, primero, para pensar que entre sexos biológicos puede haber diferencias y por lo tanto también esto puede introducir diferencias en el tratamiento, pero ¿estamos realmente formados para captar los sesgos de género? ¿Tú qué crees? Hombre, yo creo que tenemos mucho que avanzar, pero yo sí que soy optimista porque cada vez vemos más publicaciones donde nos van grupos de trabajo, por ejemplo, el Art Spain, en espondiloartropatías, el grupo RELESER, nos van señalando diferencias en grupos. En qué tenemos que fijarnos más, van perfilando más los problemas que tienen las mujeres, los hombres. Yo creo que es como todo, cada vez somos más conscientes. Yo hice mi tesis, la leí casi hace 10 años. Hace 10 años no tenía ningún interés el tema más que para mí, mi grupo. Y ahora mismo estamos hablando de este tema. Cada vez se va publicando más en nuestros congresos. Afortunadamente, en las últimas reuniones siempre hay charlas de este tema, ¿no? Entonces yo soy bastante optimista. Tenemos buenas sociedades. El EULAR, por ejemplo, nuestra sociedad europea, también nos ha hecho publicaciones de cómo estudiar las comorbilidades, que tenemos que estar atentos. Yo soy optimista, la verdad. Yo creo que cada vez lo intentamos hacer un poquito mejor. Empezamos a ser conscientes de estas diferencias. Ujú. Hace tiempo Bueno, sabíamos cómo el nivel social, la educación, hay muchos estudios en lupus, evidencias en raza. Yo creo que vamos viendo cada vez más cómo la biología influye en nuestras enfermedades y lo haremos bueno, mejor. para cerrar, a ver, es que me gustaría poder, la verdad es que las preguntas han ido llegando ya muy al final, ¿no? Hay dos observaciones interesantes, quizá para reflexionar, no tanto para que nos pongamos a contestarlas. Una de las escuchantes nos dice, creo que los doctores subestiman el dolor de las mujeres en las enfermedades, Sí, loro. totalmente. Y otra nos dice, cuando hablan de sesgo de género, ¿se refieren a un tipo de machismo en ciencia o algo así? Bueno, yo, si me permitís ya para cerrar, lo que le diría es que eh, no es exacto, quizás un poco fuerte, ¿no? Llamarle a esto machismo en ciencia. Yo creo que el tema del género no afecta solo a la ciencia, a las enfermedades o a la medicina. El género es transversal a todas nuestras actividades en la vida y además está interfiriendo pues, con muchos otros ejes, como decíamos, ¿no? Em, es peor ser mujer y pobre que ser solo mujer en un sitio en el que hay mucho machismo. Es peor ser mujer, migrante y pobre que ser solo mujer. Entonces yo creo que en ciencia nos estamos dando cuenta también que esta mirada nos va a permitir diferenciar aquellas cosas que dependen de la biología y otras que no dependen de la biología porque tendremos que adaptar nuestras intervenciones a eso, ¿no? Pero yo le contestaría bueno, a este asistente que el género o la perspectiva de género debe ser algo que tiene que ser transversal porque está, bueno, está atravesando todas las actividades de una persona. Y de la misma manera que yo creo que estamos ganando, pues probablemente terreno, y es mi visión, pues en la violencia de género o en otras, pues probablemente vamos a aprender en ciencia también a mirar de otra manera, porque no hay otra forma de hacerlo para realmente adaptar, como hemos dicho, pues tanto nuestras herramientas de diagnóstico, nuestras herramientas de medida y, por qué no, pues los tratamientos, ¿no? Bueno, ha sido un auténtico placer poder conversar con vosotros. Espero
que a nuestra audiencia, una pena que la mayoría de las preguntas hayan llegado al final, espero que a nuestra audiencia le haya quedado claro un poquito este concepto y por qué es importante. Y bueno, pues recordarle a todo el mundo que la SER tiene un observatorio de género en el que todos los reumatólogos pues vamos a empezar a estudiar todo este tipo de cosas. De hecho, cada vez hay más iniciativas, ¿no? Y a veces nos viene bien, como ha ocurrido en este webinar, que algunos pacientes nos den algunas ideas, ¿no? Yo creo que esto del ejercicio, sin duda, es algo que tenemos que abordar. Así que, bueno, pues daros las gracias a vosotros por esta hora que a mí se me ha pasado rapidísimo y a todos los pacientes que han estado conectados. Y sin más, pues espero que el que quiera puede visualizarlo en YouTube y espero que en los siguientes que hagamos podamos dar todavía más respuestas. Muchas gracias.